Ok. Le decía que lo voy a presentar rápidamente. Ok, Vale. Buenas muchas tardes a gracias. todos, bienvenidos. Una disculpa por los inconvenientes. El Cuerpo Académico de Materiales Poliméricos y Nanoestructurados de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo agradecen su asistencia y participación a este primer ciclo de seminarios Niels Bohr de Ciencia de Materiales en su modalidad virtual. En esta ocasión nos acompaña el doctor en Ciencias Javier Gustavo Cabal Velarde, quien es ingeniero en computación y electrónica. Realizó estudios de posgrado como la maestría en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Guanajuato y doctorado en Ciencias Aplicadas con opción de Nanociencias y Nanotecnología por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICIT. Actualmente es profesor del posgrado de Maestría en Tecnologías de la Información y pertenece al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor Velarde se ha centrado en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, nanociencias y nanotecnologías, magnetismo, programación avanzada, robótica e instrumentación y control. En esta ocasión, el doctor Velarde presentará su plática titulada Síntesis y aplicaciones de nanotubos de carbono. Gracias a todos por su asistencia y si alguien tiene alguna duda puede escribirla en el chat o plantearla al final de la exposición. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro invitado del día de hoy. Ok, muchas gracias, María Fernanda, por la presentación. Una disculpa por los problemas técnicos. Entonces vamos a iniciar con la presentación. Como ya comentaron, la presentación trata sobre lo que son las síntesis y aplicaciones de los nanotubos. Bueno, como una motivación que surgió del trabajo que vengo desarrollando anteriormente, que era la microtecnología, que es la aplicación de la ingeniería electrónica a componentes y circuitos de dimensiones muy pequeñas, microscópicas y hasta de nivel molecular, para producir dispositivos y equipos electrónicos de dimensiones reducidas, pero altamente funcionales. Un claro ejemplo de ellos, bueno, aquí vemos en la imagen, la microtecnología no solamente entra en lo que son desarrollo de dispositivos electrónicos, sino también entra en el desarrollo de sistemas microelectromecánicos. Son en escalas de micras, se pueden desarrollar actuadores o sensores que pueden ser, están en el orden de micras, pueden tener mecanismos en movimiento. Por ejemplo, aquí vemos unos, no sé cómo hacerle aquí para que puntero, pero bueno, unos engranes y unos actuadores que son térmicos, que a partir de aplicarles una tensión en el material, estos se deforman y ocasionan un desplazamiento lineal, provocando un movimiento en esos engranes. Entonces, no nomás se puede desarrollar dispositivos electrónicos como conocemos que son los transistores, los diodos, que son materiales fabricados por silicio, germanio, por materiales, ¿sí? Estos sistemas microelectromecánicos también son producidos, fabricados mediante técnicas en sustratos de silicio, como se ven ahí en la imagen, y se hacen depósitos de metales y materiales de sacrificio para liberar las piezas y esas piezas tengan movimiento. Entonces, la microtecnología, pues bueno, la estuvimos desarrollando ahí en el ITESI, desarrollando dispositivos microelectromecánicos, y en el cual, bueno, pues también pueden desarrollarse infinidad de aplicaciones. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos una impresora. Bueno, las impresoras, los cabezales tienen es tecnología MEMS, que son sistemas microelectromecánicos, los celulares, los discos duros, los dispositivos electrónicos, los capacitores, microespejos para los proyectores. Bueno, nosotros si observamos un microespejo, un cañón, un proyector, lo observamos en la imagen, vamos a ver pequeños cuadros que se proyectan ya sea en la pared, donde vamos a ver unos pequeños cuadros, que eso se les conoce como una matriz de microespejos, que sería que es los DLP, ¿sí?
Entonces, de ahí, bueno, surgió la motivación de trabajar con la microtecnología. Posteriormente, bueno, pues ya habiendo desarrollado la microtecnología, surgió la pregunta de, una vez ya hecha la miniaturización, pues ahora qué sigue, ¿sí? Y bueno, pues, sigue lo que es la nanotecnología, que son el uso de estructuras y dispositivos y de sistemas cuya forma, tamaño se controlan a escalas nanométricas. Cuando se manipula la materia a escalas tan minúsculas de átomos y moléculas, ocurren fenómenos tanto en sus propiedades, se generan propiedades nuevas o modificadas, y esto lleva a crear materiales y aparatos y sistemas para aplicaciones en diferentes áreas, ¿sí? Pues, y a la vez, bueno, esto, al pasar a lo que es el uso de la nanotecnología, bueno, se reducen los costos de fabricación y de producción. Entonces, una vez ya viendo lo que es la nanotecnología, bueno, los nanotubos de carbono, que es la parte central de la plática, de los nanotubos de carbono, bueno, fueron descubiertos por el doctor Lijima. Es un físico japonés en el cual se especializa en materiales avanzados y nanotecnología. En 1991 fue cuando descubrió los nanotubos de carbón. Estos, bueno, surgió un gran interés en este tipo de nanoestructuras, el cual aún a la fecha, desde el 91 a la fecha, se han seguido publicando trabajos de nanotubos de carbón. Entonces, como vemos, aunque ya pasó un buen tiempo, aún así siguen desarrollando, por lo que pues vemos que las publicaciones va creciendo en un aumento de forma exponencial, lo cual es bueno para el trabajo futuro, ¿sí? Aquí se muestra en la imagen en TEM, de 3 nanotubos multicapa, ¿sí? De 3, 5 y 7 capas concéntricas. Entonces, esto lo logró observar al obtener imagen STEM. Las formas alotrópicas del carbono. Como vemos, bueno, aquí tenemos las formas alotrópicas del carbono, que están lo que es el grafito, el diamante, el fulereno, entonces el grafeno y los nanotubos. Se caracterizan por una composición hexagonal de los carbonos, de los átomos de carbono, el cual, bueno, el grafito, bueno, son unas capas paralelas, ¿sí? De átomos de carbón, y nos vamos a centrar en lo que son los nanotubos, ¿sí? En los nanotubos, en lo que conocemos como dos casos, que son en la figura 2, que es un nanotubo de una sola pared, ¿sí? Y de múltiples capas, ¿sí? Múltiples paredes. Entonces, estos nanotubos, bueno, pues es una capa de grafito enrollada, ¿sí? Ok. Los químicos rusos Andriy y Konstantin obtuvieron el Premio Nobel de Física en el 2010 por sus trabajos sobre el grafeno, un material de carbono transparente y buen conductor de electricidad, el cual es utilizado o puede ser utilizado para la producción de pantallas táctiles, paneles de luz, paneles solares. El descubrimiento del grafeno se produjo en unas circunstancias muy particulares. No utilizaban equipo sofisticado, ¿sí?
Eso fue lo extraordinario y un procedimiento realmente sencillo. Bastó con una cinta altamente adhesiva con la que fueron extrayendo láminas de grafeno en un material de minas de lápiz y un soporte de silicio. Esto sí, bueno, las múltiples capas de aplicaciones que podrían tener cuando realizaron estos descubrimientos, ellos realizaron algo curioso, realizaron un artículo, el cual fue rechazado por respecto al, al trabajo de grafeno y, y fue rechazado por Nacho. Sí, eso fue algo sorprendente después de que, bueno, después fueron reconocidos en el 2010 por el premio Nobel. Aquí, bueno, vemos una imagen, una gráfica donde se muestra lo que es la banda de conducción y la banda de valencia. Estas están separadas excepto algunos puntos específicos, como se ven que se juntan. Esos puntos se les conoce como los puntos de Dirac y lo que hace que este material, bueno, estos materiales sean conductor, tenga buenas propiedades conductivas. ¿Sí? Los nanotubos se clasifican en tres configuraciones, ¿sí? En configuración zigzag, tipo silla y Kiran, ¿sí? Como vemos, dependiendo del grado de enrollamiento y la manera como se conforma la lámina original, el resultado puede llevar a los nanotubos de distintos diámetros y geometrías internas diferentes, ¿sí? Entonces son los tres tipos de nanotubos de carbono de una sola capa. Bueno, las propiedades de los nanotubos. Bueno, los nanotubos suelen presentar una elevada relación longitud-radio, ya que el radio suele ser inferior a un par de nanómetros. Sin embargo, la longitud puede llegar a ser incluso a 10 a la 5 nanómetros. Pueden ser extremadamente largos. Debido a esta característica, se pueden considerar como unidimensionales. Y bueno, estas propiedades de los nanotubos, bueno, se pueden obtener lo que son las propiedades eléctricas, mecánicas, térmicas, entre otras. Ahorita principalmente nos vamos a enfocar nomás en esas tres propiedades, el cual, bueno, para la síntesis de los nanotubos de carbono se utilizan principalmente tres tipos de técnicas, sí, que vamos a hablar a continuación, la que es la descarga de arco eléctrico, la ablación láser y deposición de vapor químico. ¿Sí? Entonces, primero, bueno, las propiedades eléctricas, no, esperen, ahí está. Las propiedades eléctricas, bueno, transportan bien la corriente eléctrica, los nanotubos de carbono pueden actuar como características metálicas o semiconductoras, o también como superconductoras. Para que un nanotubo sea metálico debe cumplirse que la diferencia n menos m, que sería n, m, sí, aquí está, bueno, vemos la gráfica, donde viene 0,0, bueno, está en color rojo, que es un metal, el 1,0, que es un semiconductor, y así se va en todo lo que es la gráfica, ¿sí? Entonces, con eso podemos diferenciar lo que es un nanotubo con propiedades metálicas y propiedades semiconductivas, ¿sí? Entonces, estos nanotubos que pueden ser de los tres tipos, el tipo silla, el zigzag o el Kiran,
Bueno, depende de la denominación. Si N es igual a M, bueno, se le conoce como los nanotubos de tipo silla. Los nanotubos zigzag, que son M es igual a cero. Y los nanotubos Chiral, que es N mayor que M y mayor que cero. ¿Sí? Son las condiciones. Entonces, algunas aplicaciones, bueno, para lo que son nanotubos metálicos o lo que es aplicaciones en nanoelectrónica, que serían nanocircuitos. Bueno, estos presentan eh, nanos, ¿cómo le podemos decir? Bueno, es que excelentes propiedades conductivas, el cual puede ser también como interconectores, servir entre la conexión de un sistema a un pad de conexión, digamos, en electrónica, es para unir dos materiales, ¿sí? Y los semiconductores, bueno, se pueden desarrollar lo que son nanoelectrónica, pues los que son los diodos, los transistores, eh, como los capacitores, inductores. También, bueno, pues la emisión de campo, pues sí, bueno, si tienen excelentes emisión de campo, pueden ser utilizados para pantallas planares, lámparas y comportamiento resistivo, capacitivo e inductivo, como pueden ser utilizados para aplicaciones tipo filtros de radiofrecuencias, ¿sí? Los nanotubos de carbono en la electrónica, pues, bueno, como ya vimos, son excelentes conductores del calor, lo que hace que sean ideales en el diseño de disipadores de calor, el cual, bueno, son muy utilizados en los sistemas electrónicos, eso lo que son sistemas de dispositivos de disipadores de calor. El desarrollo de estos nanotubos aplicados a la electrónica, bueno, pues aumenta su vida útil debido a sus propiedades mecánicas, su resistencia mecánica, dureza, flexibilidad, elasticidad. Entonces, como los nanotubos, bueno, tienen excelentes esas propiedades de elasticidad, del cual al deformarse vuelven a su posición original. Bueno, aumentan su vida útil del material. Son susceptibles al ruido causado por fluctuaciones eléctricas, térmicas y químicas, lo cual, bueno, es muy positivo para su aplicación en sensores. El carácter metálico semiconductor de estos nanotubos de carbono les hace interesante para aplicaciones de nanocircuitos en nanoelectrónica, así como los conductores pueden ser empleados como interconectores o nanocables, nanoalambres, y los semiconductores pueden utilizarse para desarrollar una gran variedad de dispositivos electrónicos, como ya se mencionaron, pues bueno, los diodos, transistores de efecto campo, resistivos. Entonces, las propiedades mecánicas, si las propiedades eléctricas, bueno, resultaron ser algo interesante y sorprendente para estos nanotubos de carbono en aplicaciones de nanoelectrónica, pues las propiedades mecánicas pueden llegar a ser aún más. La estabilidad, la robustez de los enlaces entre los átomos de carbono, de este caso de tipo sp2, les proporciona la capacidad de ser las fibras más recientes que pueden fabricar hoy en día. Por otro lado, frente a esfuerzos de deformación muy intensos, son capaces de deformarse y mantenerse en un régimen elástico. Algunas propiedades mecánicas de los nanotubos de carbono son la alta dureza, la resistencia mecánica, rigidez que sobrepasa la del hierro y densidad menor que la de aluminio.
Sus propiedades térmicas presentan altísima conductividad térmica en la dirección del eje de los nanotubos, la estabilidad térmica a arriba de alrededor de los 2800 grados Celsius en el vacío y 750 grados en aire. Los métodos de síntesis por arco eléctrico. Este método de síntesis por arco eléctrico sirve para producir lo que son fluorenos y nanotubos de carbono. Todos los métodos pues, requieren de una fuente de carbono, un catalizador metálico y calor. Para la preparación de los nanotubos de una sola capa se requiere de un catalizador metálico, ¿sí? Entonces, durante este proceso, el carbono se sublima en los electrodos negativos debido a las altas temperaturas de descarga, lo cual, bueno, su preparación utiliza dos electrodos de grafito a través de los cuales pasa una corriente directa en una atmósfera inerte de alta pureza, ¿sí? Se obtiene un depósito en el electrodo de cátodo, con una capa externa, en este caso gris y dura, como una capa interna. Y contiene ahí lo que son el crecimiento de los nanotubos de multicapas, ¿sí? Con el empleo de los catalizadores de hierro, cobre, níquel, se pueden obtener nanotubos de una sola capa, ¿sí? Esto es en el electrodo que está en la figura de lo que es el ánodo. El ánodo debe de llevar ya sea un decorado o una deposición de material de hierro, cobre o níquel para poder llegar a obtener nanotubos de pared simple. Bueno, este método de arco eléctrico, bueno, se desarrollaron dos, que es uno al vacío, ahí en el ITESIR, que fueron desarrollados por el doctor Bernardo Rebollo, el cual uno es al vacío y otro es inmerso en un líquido, ¿sí? El cual, bueno, el procedimiento bueno, es sencillo mediante la generación de un arco eléctrico por arriba de 50 amperes, ¿sí? Se pueden desarrollar de 50 a 100 amperes, se pueden desarrollar estos nanotubos o partículas, eh, dependiendo de los materiales que se utilizan en los electrodos, ¿sí? Aquí se muestran dos imágenes, bueno, lo que son para sintetizar nanotubos y fullerenos mediante el método de arco eléctrico. El método de ablación láser. Bueno, como lo dice aquí, un láser pulsado vaporiza un objetivo de grafito en un reactor de alta temperatura, mientras que un gas de alta pureza circula en la cámara. Los nanotubos de carbono se desarrollan en la superficie más frías del reactor conforme se condensa el carbón vaporizado, ¿sí? Como se observa aquí en la imagen, el láser debe ser pulsante, debe variar en frecuencia. Entonces, de ahí, bueno, se tienen que realizar diferentes experimentaciones a diferentes frecuencias de pulsación. Entonces, la generación de los nanotubos de una sola capa, pues necesitan emplearse catalizadores de níquel, cobre, platino, en la fuente del grafito, en el ánodo, como ya lo había mencionado anteriormente también. Ahí en la
deben de tener depósitos de esos materiales para poder obtener este nanotubos de simple capa. Por este método, bueno, es difícil obtener no sé, bueno, no se ha demostrado todavía, pero no suele ser utilizado para el desarrollo de nanotubos de multicapa, ¿sí? El método de síntesis de deposición de vapor químico. El método, bueno, como se observa aquí, consiste de un vaso, un spray pirólisis, que es un vaso, el cual contiene, bueno, puede contener diferentes tipos de materiales dependiendo de lo que se desea depositar, ¿sí? En este caso, bueno, nosotros utilizamos el ferroceno como precursor de las partículas de carbono de hierro y la benzelamina como el precursor del carbono, ¿sí? Este tiene que estar a una temperatura controlada del horno. Aquí, bueno, aquí como se muestra en la imagen, pues están dos hornos, lo cual cubre un área de 80 centímetros de longitud. Se han hecho experimentaciones con un solo horno, 40 centímetros, el cual, bueno, el vaso, el sprayer, lo que tiene es un piso eléctrico, el cual al aplicarle una tensión, genera una vibración, dependiendo de la frecuencia, eh, lo que hace generar una nube gaseosa de estos materiales, de la mezcla de estos dos materiales, y mediante un flujo de argón, esa nube gaseosa se hace trasladar a que pase por un tubo de cuarzo y que pase por los hornos. Entonces, y de esta forma, bueno, pues ya pasando por los hornos es donde empieza ahí la parte del crecimiento de los nanotubos de simple capa o multicapa. Se pueden realizar crecimientos sobre diferentes tipos de sustrato. En este caso, bueno, el tubo es de cuarzo, que crecen alrededor de todo el tubo de cuarzo, pero se pueden también colocar sustratos de silicio, óxido silicio, vidrio, y bueno, cambia un poco de acuerdo al material, el crecimiento y la morfología de los nanotubos. Estos nanotubos pueden alcanzar hasta 1 centímetro de longitud y diámetros de hasta 100 nanómetros. Y se puede variar el número de paredes de 3 hasta 100 nanocapas. ¿Sí? Estos nanotubos de carbono, al crecer a temperaturas de 850 grados centígrados, grados Celsius, perdón, estos crecen de forma perpendicular al sustrato que se haya colocado. Aquí en esta imagen, en la figura de abajo, se ve cómo se genera la nube gaseosa, la cual ya es transportada por todo el tubo. La técnica del CVD, aparte de transportar esta nube gaseosa, compuesta de ferroceno y benzelamina, pues tiene que tener una trampa, que es en este caso se coloca una trampa al final, que es una trampa de acetona, el cual esa trampa de acetona, al ir fluyendo el argón, la trampa detiene los químicos que pueden ser, bueno, sabemos que la benzelamina es cancerígena y inflamable, entonces para eso es la trampa, para evitar que salga, ¿sí? Se tiene una idea de cómo es el crecimiento mediante algunas simulaciones, conceptos teóricos, pero en sí todavía esta parte falta desarrollar bien, poder
decir que, bueno, el crecimiento de los nanotubos ocurre de esa forma. Se tiene que, bueno, que ahí lo que es en este caso metal, nosotros hemos hecho crecer que es carburo de hierro, el cual, bueno, va creciendo el nanotubo con partículas de carburo de hierro. En este caso, bueno, aquí muestro una imagen que es pruebas que se realizaron con una estructura MEMS, que es una bobina, ¿sí? Microelectromecánica. Y esa bobina está hecha de níquel. Al someter a esta bobina al crecimiento de nanotubos, bueno, se observó el, cómo se compone el crecimiento, ¿sí? Cómo se va componiendo el crecimiento, donde se observa la parte más clara, la partícula, ¿sí? En este caso de níquel, ¿sí? La partícula de níquel. Como el CBD les había comentado, el horno es de 40 centímetros, dos hornos, pues bueno, equivale a los 80 centímetros. Se realizó una caracterización del crecimiento en toda la región, ¿sí? Desde el inicio a la entrada del horno hasta la salida del horno, que equivale a los 40 centímetros, ¿sí? Bueno, ahí está un error, son centímetros. Entonces, se observa que al inicio, donde el horno, la temperatura es mucho menor, pues el crecimiento de los nanotubos no se realizó como se esperaba, ¿sí? Debido a la temperatura que no llegaba a los 850 grados. Entonces, en el horno, al realizar pruebas del análisis de temperatura en esos tipos de hornos, se observa que en el centro, pues bueno, sí se alcanza a llegar a 850, pero en lo que son en los extremos, aún bloqueando las salidas para contener más el calor, bajaba la temperatura, lo cual ocasionaba que la morfología de los nanotubos en todo el trayecto del tubo pues no fuera uniforme, sí quedan totalmente muy dispersos los tamaños. Unos tubos quedan rectos, unos quedan rizados, unos quedan hay un crecimiento de nanotubos, se genera una capa de carbono amorfo. Y bueno, en ciertas áreas, zonas, existen ramificaciones también en esos nanotubos. Entonces no es un control, no se puede obtener un control muy estable en eso, utilizando ese tipo de hornos. ¿Sí? Se tiene que caracterizar muy bien la parte de la temperatura en el horno, como el flujo del argón, ¿sí? Debe ser controlado, aunque se contaba con un medidor de flujo, variaba con respecto al tiempo, ¿sí? Y eso pues ocasionaba también defectos en los nanotubos. Así como la trampa de acetona, bueno, pues al llegar el gas con la nube gaseosa, se generan unas turbulencias en donde está la trampa de acetona, regresando una parte de esa nube gaseosa hacia adentro también del tubo, lo que ocasionaba también problemas al poder caracterizar bien de esos tipos de nanotubos para ver si podíamos tener un tamaño uniforme en todo el nanotubo. Entonces, se realizaron diferentes tipos de pruebas, el cual, bueno, pues no se logró mucho mejorar en este tipo de hornos, ¿sí? Bueno, aquí se muestran las simulaciones, bueno, que son las simulaciones en tablas, el- de- del carburo de hierro, y donde se obtienen los picos, que
la preferencia creciente en el plano 1.2.0, que es a 42.76 2 teta, entonces, que son que componen las líneas azul, ¿sí? Y la difracción dominante, pues es la 0.22, que están aquí en esta, bueno, 44.81 2 tetas, ¿sí? Su caracterización en el TEM, en microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, observamos diferentes tipos de morfologías de las partículas, las nanopartículas, desde esféricas hasta formas elipsoides, ¿sí? En tamaños aproximados de 8 a 15 nanómetros, y en la zona 16, como se muestra aquí, son nanopartículas más grandes, ¿sí? Aquí, bueno, se muestran nomás las tres zonas que nos obtuvieron mejores resultados en el crecimiento, que fueron la zona 9, 13 y 16. Su caracterización magnética, bueno, se obtuvieron los ciclos de histéresis, donde, bueno, se ven que los campos coercitivos al aumento de la temperatura, el campo coercitivo va disminuyendo, ¿sí? Igual se muestran aquí, bueno, cabe hablar de que, bueno, todo esto se realizó para todas las muestras, pues, fue bastante trabajo, cual, bueno, aquí nomás se muestra a la zona, eh, la zona 13, la zona 9 y la zona 13, ¿sí? Cuando en el sistema de CBD no se tiene un control de la temperatura o de todo el proceso de síntesis, es difícil que podamos obtener nanotubos todos y nanopartículas de la misma forma. Entonces, hay una gran variante. Aquí, como se puede ver en esta imagen, existen deformaciones en los nanotubos, ¿sí? Con ramificaciones, partículas más pequeñas, más grandes, en el interior o en las paredes de los nanotubos. Entonces, el sistema no es muy controlable, ¿sí? Un artículo publicado en el 2021, ¿sí? En el cual, bueno, se desarrollaron nanotubos de tipo bambú, con propiedades de carburo de hierro, nanopartículas, eh, modificando el método de CBD, teniendo control en todo el rango en este caso de 80 centímetros, tener una temperatura uniforme, eh, más uniforme, manteniendo a 850 grados. Y se hicieron cambios tanto en las mezclas, en el piso eléctrico para generar la nube gaseosa a diferentes frecuencias. Entonces, aplicando 200 volts de pico a pico al piso eléctrico y teniendo una frecuencia de 755 kilohertz, se pudieron obtener nanotubos un poco más controlables en tanto todo la longitud del nanotubo, los 80 centímetros, y el flujo de argón, bueno, se fue en aumento durante un tiempo desde 0.4 hasta 2.5 litros por minuto, ¿sí? Y bueno, aquí se muestran lo que son los nanotubos obtenidos, que son un tipo bambú, están huecos, parte interna, pero están anclados
nanopartículas de carburo de hierro en todo el trayecto del nanotubo. Cabe mencionar que estas nanopartículas, bueno, pues son dentro del proceso de síntesis, no fueron mediante un anclaje posterior a la síntesis. Y se muestra la curva de histéresis de esos nanotubos multicapa. Las aplicaciones de la nanotecnología en la vida diaria. Bueno, pues para ello necesitamos conocer lo que es un sensor. Se entiende un sensor como un dispositivo que consiste en dos partes principales: un elemento sensible o activo, cuyas propiedades físicas o químicas cambian en presencia de lo que se desea detectar, y un elemento transductor que convierte los cambios de las propiedades del elemento activo en una señal eléctrica. ¿Sí? Como se muestra aquí en la imagen, se tiene la señal del agente selectivo, señal del transductor, y se obtiene una señal eléctrica. Sus propiedades, bueno, que son robustos, selectividad, reversibilidad, compacto y de bajo costo. Los tipos de sensores. Existen una variedad de sensores químicos. Aquí, bueno, se muestran lo que son las propiedades y tipos de sensores. Algunas propiedades, que es la resistencia, la capacidad al reaccionar químicamente por ciertas sustancias, resistencia al ser sometidos por fuerzas mecánicas, presión, curvado, torsión, aumento en la resistencia con la temperatura, producen corriente eléctrica al ser iluminados, absorben luz visible e infrarroja, y algunos. Entonces, para ellos existe una variedad de tipos de sensor, tanto lo que son sensores químicos, sensores mecánicos, térmicos y sensores electromagnéticos. Bueno, y también sensores de presión. Aquí en la imagen, bueno, se muestran en la actualidad, bueno, ya existen impresoras que mediante tintas conductoras se pueden desarrollar circuitos impresos y poder desarrollar un circuito impreso en una hoja de papel, en un acetato o en un polímero. ¿Sí? Todo en polímeros, toda esa parte está en estudio. La impresora todavía no puede, pero bueno, están en ese proceso. Y hay una variedad de productos que son desarrollados con estos nanotubos de carbono y nanopartículas. Como aplicaciones, bueno, hablando de lo que era la tecnología, pues nosotros conocíamos lo que eran las nanopinzas, que eran sistemas que eran unas pinzas que por medio de una corriente se deformaba el material por un actuador térmico, y estas pinzas se cerraban. Al igual, bueno, las nanopinzas de dos tubos unidos a los electrodos en una barra de vidrio se abren y cierran a través de un cambio de voltaje. Y estas pinzas son empleadas para presionar y mover objetos de 500 nanómetros de tamaño. Los sensores susceptibles, los nanotubos semiconductores, cambian de resistencia de modo drástico cuando se exponen a gases a temperatura ambiente. Aquí vemos en la imagen, publicación y patentes. Espérenme que ya se regresó esto. Aquí, donde se muestra la gráfica de la tendencia, ¿sí? Tanto la producción y las aplicaciones que se han desarrollado, como va desde pinturas, desarrollo de impresión de películas delgadas en polímero, mediante impresión de nanotubos de carbono, protección contra descargas electrostáticas, entre otros. Bueno, también se han propuesto aplicaciones de estos nanotubos en la fabricación de baterías.
de iones de litio para ordenadores portátiles, los teléfonos móviles, los celulares, que sean a lo mejor baterías flexibles, celdas de combustible, celdas solares, purificadores de agua. Sin embargo, la mayoría de estas aplicaciones aún se limita a los laboratorios en el equipamiento, en la investigación y desarrollo, pero se espera que en su comercialización sea próxima, ¿sí? La aplicación es de los nanotubos de una sola capa en transistores de efecto de campo, ¿sí? Entonces, estos transistores de efecto de campo poseen tres terminales denominadas puerta, ¿sí? Puerta, que sería esta que está aquí como silicio, ¿sí? Drenador, que serían estos depósitos de oro, ¿sí? Y la fuente, ¿sí? Su, su principal funcionamiento es de que trabajan controlando la corriente entre el drenaje y entre el drenador y la fuente, ¿sí? A través del campo eléctrico establecido mediante la tensión aplicada a la terminal de la puerta, ¿sí? De aquí está de silicio y óxido de silicio, ¿sí? Entonces, para ello, bueno, se muestra aquí los nanotubos que se utilizaron, de pared simple. Se está cambiando esto. Como no es fácil separar un solo nanotubo, bueno, se utiliza un manojo o un bulto de nanotubos de pared simple, ¿sí? Estos también pueden ser utilizados bueno, han sido utilizados para la fabricación del filamento de los nanotubos, filamento de nanotubos en focos, ¿sí? En focos de luz, lo cual ocasiona, bueno, que el filamento de estos nanotubos emite una luz incandescente a lo largo de toda su longitud, con una resistencia mayor, ¿sí? A temperatura ambiente, mientras que el filamento conocido en los focos, que son de tungsteno, tiene una resistencia de 3 ohms, entre 3 y 5 ohms, y bueno, aumenta mucho más la resistencia de manojo de esos nanotubos de pared simple. Y bueno, pues se ha comprobado que los focos con estos nanotubos de, de nanotubos de una sola capa producen mayor intensidad que los de tungsteno, ¿sí? Pueden emitir más luz visible. Y bueno, algunas aplicaciones hay bastantes, existen un número de aplicaciones. En este caso se está mostrando aquí lo que es un sensor térmico, donde tiene un material que se eleva la temperatura, cambia de temperatura y es detectado por estos sensores térmicos al formar un circuito cerrado aquí con el nanotubo. Podemos obtener un aumento en el cambio de temperatura. Los nanotubos de carbono, su resistencia cambia con la temperatura, son piroeléctricos. Cuando son calentados producen electricidad, ¿sí? Los sensores mecánicos, estos se utilizan para detectar fuerzas de todo tipo o parámetros asociados a ellas, como son los sensores acústicos, sensores de flujo, sensores de velocidad y demás.
Los nanotubos de carbono pueden ser utilizados como sensores mecánicos, ya que al ser sometidos a una fuerza producen pequeños desplazamientos en su estructura atómica y se alteran así sus propiedades eléctricas. Como se muestra aquí en la imagen, al pasar o al aplicar una fuerza mediante algún material o un químico o una fuerza externa, ¿sí? Estos generan una, una variación eléctrica, resistencia eléctrica, ¿sí? Como conclusión, bueno, se han podido observar que los nanotubos poseen características únicas, tanto su estructura física como en su configuración electrónica. Por esto poseen un número casi ilimitado de aplicaciones, siendo posibles utilizados en la totalidad de los campos, ya que sea para producir nuevos materiales y dispositivos. Sin embargo, también existen muchas limitaciones, en especial en los nanotubos de producción a gran escala, como, bueno, en este caso, por el método CVD se podrían obtener nanotubos a gran escala, a diferencia de los otros métodos, y la determinación de ciertas características de estos materiales, por lo que aún se requiere un estudio y desarrollo y caracterización de estas tecnologías para mejorar el entendimiento del mismo desarrollo de estos nanotubos. En estas aplicaciones se utilizan películas en las que los nanotubos de carbono están desordenados como bosques de hilos, existen tienen propiedades mecánicas, térmicas y eléctricas muy diferentes en todo el trayecto del crecimiento de los nanotubos. Y pues estos nanotubos, aún existiendo una diferencia en todo el proceso de síntesis de estos nanotubos por CVD, tenemos distintas propiedades, las cuales algunas pueden ser útiles para ciertas aplicaciones y otras para otras, ¿sí? Lo cual, bueno, lleva a tener una versatilidad en el tipo de aplicaciones debido a los tipos de nanotubos que se crean, a sus morfologías de formaciones estructurales, pero también a sus variantes de esas nanopartículas en todo el trayecto del horno. Bueno, por mi parte, bueno, sería todo. Gracias por su atención.